Bueno, vamos a seguir con la teoría de problemas de vibraciones de ingeniería civil. Vamos a pasar a lo que son sistemas continuos, a este tipo de estructura que según el movimiento que presente vamos a llamarlo barras, árboles o vigas. En el caso de que vibre en el sentido longitudinal, como se ve en el video, en ese caso lo vamos a llamar barra. En el caso que sea vibración torsional, lo vamos a llamar árbol, que este sistema es más estudiado por los ingenieros mecánicos. Y en el caso de que las vibraciones sean transversales, nos vamos a referir al elemento como una viga. Lo que vamos a ver nosotros van a ser en este video vibraciones de barras. Bueno, las vibraciones obviamente longitudinales, cuando hablamos de barra, las vamos a resolver planteando en la siguiente viga, que por simplicidad la hemos dibujado de área constante, pero puede ser de área variable, vamos a tomar un elemento diferencial de longitud diferencial x y vamos a plantear el equilibrio de ese elemento diferencial. Del lado izquierdo vamos a tener una carga normal, según la convención, en el sentido positivo es hacia la izquierda, la vamos a llamar n. Del lado derecho vamos a tener una fuerza n más derivada de n con respecto a x diferencial x, que es la que corresponde a esa cara. Y como ese elemento diferencial está en movimiento, le vamos a asignar una aceleración en el sentido axial. En este caso, en el sentido de x. Bien, vamos a formular por la segunda ley de Newton que la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Entonces, si sumamos las fuerzas, nos va a quedar lo siguiente. Y de otro lado del igual, la masa es el volumen de ese elemento diferencial por la densidad. Bueno, cancelamos las n's y luego el diferencial x, que está en esa ecuación, y nos queda la siguiente ecuación. De resistencia de materiales sabemos que la fuerza normal es el área por la tensión y por las ecuaciones de compatibilidad y de cinemática respectivamente, el sigma x lo podemos igualar al módulo de elasticidad por la derivada del corrimiento en función del desplazamiento en función de x. Bien, la aceleración en el sentido de x es obviamente la derivada segunda del desplazamiento con respecto al tiempo. Si reemplazamos esto en la ecuación obtenida anteriormente, nos queda la siguiente ecuación para vibraciones longitudinales de barra, y fíjense que el área quedó dentro de la derivada porque todavía no hemos dicho que es para barras de área constante. En el caso de que sean barras de área constante y el módulo de elasticidad sea constante en toda la longitud, como es lo que sucede normalmente, la ecuación se convierte en esta, que es mucho más simple, donde C, que es la raíz cuadrada del módulo de elasticidad sobre la densidad del material, se denomina la velocidad de la onda del sonido en el medio continuo. En este caso, en el acero, tiene un valor de aproximadamente 5100 metros por segundo. Tanto en el acero como en el aluminio dan valores muy parecidos. Bien, vamos a resolver esta ecuación diferencial que, si recuerdan, es similar a la ecuación de cuerda. Lo que vamos a proponer primero es decir que la función u, que depende de x y del tiempo, va a ser el producto de dos funciones, una u mayúscula que va a depender solamente de x, por una t mayúscula que va a depender solamente del tiempo. U va a ser la deformada de la barra cuando esté vibrando, y la función t va a ser la función temporal, que va a ser la que la va a hacer variar entre -1 y 1. Más adelante, esto se va a ver mucho más claro, más adelante con vigas. Entonces, si introduzco esa igualdad dentro de la ecuación diferencial, utilizo las comillas para la derivada de x y los puntos para la derivada con respecto al tiempo, me queda la siguiente ecuación. Lo que puedo hacer en este caso es pasar dividiendo la función u al lado izquierdo, dividiendo acá, y la función t al lado derecho, dividiendo
en esta ecuación. Por lo tanto, me va a quedar de esta manera. Obviamente el C lo pasé de este lado para mayor comodidad. Y si se fijan, esto que está acá es una función de x, ya que u segunda de x depende solamente de x y u de x es una función de x. Y de este lado del igual tenemos otra función que es una función del tiempo. Entonces, si una función de x es igual a una función del tiempo, entonces esto quiere decir que son iguales a una constante. Por lo tanto, esto que está acá va a ser igual a una constante que la vamos a, en este caso, denominar menos omega cuadrado. Si recuerdan de la resolución de ecuaciones de cuerdas, el cuadrado lo poníamos para una comodidad porque la ecuación diferencial es de orden 2 para no andar con raíces cuadradas. Y el menos, vamos a ver que sale de resolver la ecuación de la función temporal en el siguiente paso. De esta parte despejo la función temporal y me queda esa función y la solución de esa función me da A1 por coseno de omega t más A2 por seno de omega t. Recuerden, si en este caso no hubiésemos puesto el signo menos, esta ecuación me hubiese dado coseno hiperbólico y seno hiperbólico. Y no puede ser porque la vibración es un problema periódico, por lo tanto, sí o sí tiene que ir el signo menos. Entonces, físicamente lo vemos en ese sentido. La otra ecuación que me queda es la siguiente y la resuelvo de forma similar. La solución a las vibraciones longitudinales de barra la puedo escribir como el producto de esas dos funciones que acabo de deducir. En esta ecuación, A1 y A2 las determino con las condiciones iniciales y B1 y B2 se determinan con las condiciones de borde del sistema. Vamos a ver en el caso de una barra fija libre cómo resuelvo esa ecuación. Bueno, como tengo que resolver cuáles son las condiciones de borde, voy a utilizar la función U para no escribir demasiadas ecuaciones en la pantalla. Entonces, en la condición izquierda donde la barra está fija, en ese caso voy a plantear que el corrimiento es nulo. Solamente tengo que plantear que U de 0 es igual a 0. En el caso donde está libre, la tensión normal en la barra va a ser 0. Por lo tanto, en el planteo determino que la derivada de U en L tiene que ser 0. De esas dos condiciones voy a averiguar cuánto vale B1 y B2. Reemplazando la primera condición en x igual a 0, se determina que B1 es igual a 0. Por lo tanto, ahora me queda determinar cuánto vale B2. Tengo que derivar la expresión U de x y reemplazarlo en x igual L. Cuando lo reemplazo, llego a la siguiente igualdad. Obviamente, omega no puede ser 0 porque la frecuencia sería 0 y no tendría un problema dinámico. B2 no puede ser 0 porque ya B1 era 0, entonces si B2 es 0 me quedo sin solución. Entonces, en esta ecuación, lo único que puede ser igual a 0 es el coseno de omega por L sobre C. Ese valor, coseno de omega L sobre C, se da para diferentes valores de omega, donde el argumento es igual a n por pi sobre 2, con n impar. Por lo tanto, omega no es un único valor, sino que son muchos valores, y tiene esa expresión. Reemplazándolo en la ecuación, nos va a quedar como ahora omega no es un único valor, entonces la solución no es única. Para cada valor de n voy a tener una solución diferente. Esto es lo que se llama las diferentes formas modales. Lo reemplazo en U de xt y me queda de la siguiente manera. Como omega ahora es omega n, también incide en la función temporal. Por lo tanto, A1 y A2 ahora son A sub 1n y A sub 2n debido al reemplazo. Para simplificar un poco las cuentas, voy a hacer este reemplazo, es decir, B2n multiplicado por A1n, lo voy a llamar D1n,
y B2n multiplicado por A2n, lo voy a llamar B2n para reducir la cantidad de incógnitas que tiene esa ecuación, por lo tanto me va a quedar la solución final de esa manera. ¿Cómo averiguo D1 y D2? Lo voy a averiguar de las condiciones iniciales. Lo vamos a ver más adelante. Una vez que tenemos las formas modales, podemos ver que para n igual 1, la forma modal es la siguiente, para n igual 2 y para n igual 3, es decir, que la solución de la ecuación diferencial es la sumatoria de todas las formas modales. Por lo tanto, cuando una barra vibra en una combinación de muchas. Por lo general vamos a encontrar este tipo de condiciones de borde. Fíjense que cuando un extremo es fijo, como ya lo vimos recién, el desplazamiento se hace cero en ambos extremos. Cuando es fijo en el extremo x igual 0 o x igual L, en esos puntos el desplazamiento es cero. Cuando la barra es libre, es decir, que las tensiones normales en ese punto son cero, quiere decir que la derivada del desplazamiento con respecto a x en esos puntos es cero. En el caso que tengamos una masa m, vamos a tener que igualar a la fuerza normal en ese lugar de la viga, igual a la masa por la aceleración que va a tener en ese punto de la viga. En este caso es en x igual 0. Fíjense que si la masa está en el extremo de x igual L, hay que incluir un signo menos, y esto es por la convención de signos que se utiliza para resolver el problema. En el caso que esté restringido elásticamente, es decir, que tengamos un resorte, cuando está en x igual 0, la fuerza en x igual 0, es decir, la normal, tiene que ser igual a la constante de ese resorte por el desplazamiento de la viga en ese punto. Si está en el extremo de x igual L, lo mismo, la fuerza N en el extremo de x igual L es igual a menos K por el desplazamiento en ese punto. En el caso que tuviésemos un amortiguador, que el extremo esté amortiguado, también debemos igualar la fuerza que realiza la barra en ese punto, la normal N, por la constante del amortiguador multiplicado por la velocidad de la barra en ese punto. Y lo mismo para el otro extremo, teniendo en cuenta siempre el valor negativo por la convención de signos utilizada. Entonces, de manera general, podemos plantear el problema de esta manera, poniendo del lado izquierdo un resorte de constante K1, un amortiguador de constante C1 y una masa de masa M1. Y en el extremo derecho, una masa M2, un resorte de una constante K2 y un amortiguador de una constante C2. Entonces, haciendo el equilibrio en cada elemento, como se indica en el dibujo abajo, salen las ecuaciones para cada uno de los extremos. De la siguiente manera. Para x igual 0, vamos a tener que la fuerza normal en ese extremo de la barra va a ser igual a la constante de resorte por el desplazamiento de la barra, la constante de amortiguamiento por la velocidad de la barra, más la masa aplicada en ese extremo por la aceleración en ese punto. Y lo mismo, pero con signo contrario debido a la convención, en el otro extremo. Entonces, con las ecuaciones que vimos anteriormente, podemos resolver este problema, que es una barra fija en un extremo y tiene una masa adosada al otro extremo. Entonces, en el extremo que está fija, decimos que el desplazamiento es cero, y en el extremo que tiene la masa adosada, decimos que la fuerza normal en ese lugar va a ser igual a menos la masa por la aceleración. Esto según el signo de convención que tomamos. Por lo tanto, vamos a utilizar la expresión que habíamos deducido de la ecuación diferencial y vamos a plantear en el extremo x igual 0, nos va a dar lo mismo que en el ejercicio anterior, por lo tanto, b sub 1 es igual a 0, y en el extremo x igual a L, vamos a resolver estos términos que son los que vamos a utilizar. Derivada de u con respecto a x, lo saco de la ecuación considerando que ya b1 era 0, lo saco de la expresión que había tenido antes, y voy a dejar siempre t del tiempo, lo voy a dejar sin poner para no escribir tanto, lo voy a dejar como t.
Por lo tanto, queda la derivada de u con respecto a x es la derivada de u mayúscula por t. Y la derivada segunda de u con respecto al tiempo dos veces, en lugar de poner t segunda, lo que voy a poner es menos omega cuadrado por t, ya que t es a1 coseno de omega t más a2 seno de omega t, o sea que la derivada segunda es menos omega cuadrado por la misma función. Por lo tanto, lo voy a dejar de esa manera. Lo multiplico por las constantes para obtener arriba el valor de la fuerza normal en el extremo x igual L de la viga. Multiplico por A, por el área y por el módulo de elasticidad. Entonces acá obtengo N. Y aquí voy a multiplicar por menos la masa para obtener el esfuerzo del otro lado de la igualdad. Igualo estos dos términos y opero un poco matemáticamente. Fíjense que si multiplico y divido por la longitud y por el ρ, puedo hacer varias cosas. Por ejemplo, acá tengo el módulo de elasticidad y el ρ, esto es c cuadrado. Puedo cancelar este con este que está acá y ese c cuadrado lo paso dividiendo acá. Y por otro lado tengo la longitud por el ρ por el área, es la masa de la barra. Entonces puedo agrupar las cosas de esta manera. Acá me va a quedar este término, que es el mismo que tengo dentro de la función tangente, y acá me va a quedar la relación entre la masa adosada y la masa de la barra. Entonces esos términos voy a llamar alfa, este término que está dentro de la tangente y que está acá, y la relación entre la masa de la barra y la masa adosada la voy a llamar gamma. Por lo tanto, me queda esta ecuación. Entonces, para cada relación de masa entre barra y la masa, voy a tener un gráfico diferente, que lo puedo expresar de esa manera. Entonces, supongamos que la relación entre la masa de la barra y la masa adosada es 2, entonces tengo que igualar tangente de alfa igual a 2 sobre alfa, y en este gráfico, para cada valor de gamma, voy a tener un gráfico diferente. Y acá voy a tener la primera frecuencia, la segunda frecuencia, la tercera frecuencia, la cuarta frecuencia. Y acá vemos que las frecuencias naturales no son múltiplos de la primera. Por lo tanto, esto que vemos acá es un fenómeno no armónico. Otra cosa que puedo resolver con este problema es ver si la masa tiende a infinito, es decir, esta masa tiende a infinito, me tendría que dar los autovalores de una viga de una barra que va a estar fija en ambos extremos. No hicimos ese ejercicio, pero se los voy a dejar para que lo verifiquen. Si la masa tiende a infinito, si la masa tiende a infinito, gamma tiende a 0, por lo tanto me va a quedar tangente de alfa igual a 0. Esto va a ser 0. Tangente de alfa igual a 0 me va a dar este valor que está acá, este valor que está acá y este que está acá. Es decir, n pi, que son los autovalores de una barra que está fija en ambos extremos. En ese caso, tendrían que verificarlo ustedes, es muy fácil hacerlo. ¿Qué pasa si la masa ahora tiende a 0? Es decir, el caso que ya resolví. Si la masa tiende a 0, me va a quedar fija en el extremo que está fija, y en el lugar donde está la masa me va a quedar libre. Si la masa tiende a 0, omega, si lo quiero ver en este gráfico que está acá, si la masa tiende a 0, gamma tiende a infinito. Entonces, si gamma tiende a infinito, los valores de la frecuencia son los valores que se cruzan acá en infinito, que sería este y este. ¿Cuáles son? Bueno, n-pi sobre 2 con n impar, que son los que obtuve. 1 medio de pi, 3 medios de pi, 5 medios de pi, son los que obtuve en el caso que analicé las vibraciones de la barra fija libre. Bueno, esto es todo lo que vamos a ver en este video. En la próxima clase vamos a ver unos ejercicios un poco más complejos.